Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Definimos como equipo de prensa de Radio JGM que este mes todas las entrevistas de nuestra Vista Panorámica generarán diálogos sobre los legados de la dictadura civil y militar y que podemos ver hasta hoy, a 51 años después de su instalación y 35 después de la vuelta a la democracia. Queremos partir con el más evidente, un documento nacido ideológicamente de la cabeza de Jaime Guzmán, que la Comisión Ortúzar se encargó de dar forma por 5 años entre 1973 y 1978. Hablamos de la Constitución Política de Chile, que norma el marco de nuestro funcionamiento como Estado. En la historia reciente podemos contar 3 intentos de procesos constituyentes que buscan cambiarla de manera participativa, en 2018, en 2022 y 2023. Hoy cumplimos 2 años desde que finalizó el proceso que tuvo en su interior a más independientes en política que nunca, donde se levantaron iniciativas populares de norma que invitaron a la participación de movimientos sociales, pero que sin embargo no llegó a puerto y un día como hoy ganó la opción de rechazar. Votación marcada por un cúmulo de desórdenes informativos que llenó la pauta. Hoy conversamos con Francisco Camaño, parte de Verde Nativo y del Movimiento por el Agua y los Territorios, y Carolina Vilches del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Moda Tima. Ambos son exconvencionales constituyentes con larga historia en luchas por la defensa del agua y el medio ambiente. Hola, Caro, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, esta vista panorámica y bueno, es un día difícil igual de recordar con lo que están comentando. Vivimos un proceso bien acelerado y bueno, no llegó a buen puerto y se aprendieron cosas, se hicieron las propuestas y tenemos, ¿cierto?, un aprendizaje, una experiencia, un ejercicio de la democracia, con todos los bemoles que esto tuvo, con todas las dificultades. Sin embargo, creo que a 2 años hay mucho que conversar respecto del proceso y también de los desafíos que siguen en la mesa en cuanto a la crisis ambiental, ecológica y, por supuesto, el acceso humano al agua. Caro, para empezar, de ahí saludamos a Francisco que ya se está sumando, preguntarte a ti, porque fuiste parte de la Comisión de Medio Ambiente, donde en realidad a los ojos de la prensa hegemónica estuvieron muy atentos a la crítica. En un ejercicio de memoria reciente, pedirte si podrías contarle a la audiencia brevemente cuáles eran los debates que ahí se disputaron. Bueno, nuestra comisión se llamaba Bienes Naturales Comunes, Modelo Económico y Derechos de la Naturaleza. De los temas que se debatieron, tenía que ver mucho con los derechos de la naturaleza, también con el modelo económico, es decir, qué tipo de economía, ¿cierto?, vamos a promover como Estado, cuáles van a ser las protecciones a la economía, ¿verdad? Y también estuvimos conversando mucho sobre, dice, los derechos, los bienes comunes naturales, inapropiables y una categoría nueva jurídica que permitiera desprivatizar el agua, que permitiera despropietarizar la naturaleza, ¿cierto? Y proteger los territorios, proteger a las comunidades del extractivismo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio. Bueno, ahora le damos la bienvenida también a Francisco, saludarlo. ¿Estás ahí, Francisco? ¿Nos escuchas? Hola, sí. Perfecto, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos seguir estas preguntas. Preguntándote a ti, en segundo lugar, tú fuiste vicepresidente adjunto de la convención a partir de mayo de 2022. En esta parte final del proceso, ¿qué reflexión podría hacer en cuanto a las falencias de la Constitución de 1980? ¿Estaban ellas en el debate en esa fecha? ¿Y qué estaba en el centro de la discusión? Bueno, en el momento en el cual ejercí como vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, entré en una etapa igual bastante crucial donde ya estábamos a puertas de entregar lo que era el primer borrador de la propuesta constitucional, el cual no tenía un proceso de armonización y aún estaban en votación en los temas principalmente más cruciales, por ejemplo, igual que Carolina,
Aún recuerdo ese pleno sobre la votación que estuvo muy peleada sobre la desprivatización del agua, donde establecía el agua como un bien común natural. Además de eso, fue un periodo bastante complejo, sobre todo ver la campaña de desinformación, ver cómo los medios de comunicación, principalmente los tradicionales, que responden a los grandes intereses económicos y sus propietarios, estaban con una campaña de desprestigio, que en realidad parte desde el proceso constitucional, parte con desinformación, entregando información que en realidad la gente era sensacionalista, provocaba cierto rechazo hacia el proceso constitucional y hacia algunos rostros más conocidos del proceso constituyente. Y ya al final había una campaña de desprestigio donde nosotros tratamos de hacer todo lo posible por informar, ir a entregar material audiovisual, cápsulas, videos para informar a la comunidad sobre lo que se estaba realizando en ese momento, ya finalizando el proceso constitucional. Y aún así fue un periodo muy complejo, con muchas tareas, como te comentaba, todo en un tiempo limitado, porque teníamos una fecha de término para entregar la propuesta final. Y eso fue una experiencia a mí particular, sumándole todo el trabajo constituyente, de debate, de llegar a los acuerdos post votaciones, post trabajo en el pleno y en las comisiones. Un trabajo muy agotador. Yo creo que todos trabajamos arduamente por entregar una propuesta constitucional, que por eso fue el mandato que nos dio el pueblo de Chile, y nosotros cumplimos en el plazo que fue acotado, pese a las diversas críticas que recibimos de un gran sector político y también de los grandes medios de comunicación. Francisco, tú comentas esta campaña de desinformación, cómo afectó o qué crees que fue como lo que más incidió desde el lado de medio ambiente en esta etapa final. Bueno, tal como dijo Carolina, hubo una campaña de desprestigio a la comisión. En algún momento se les trató de hippies, de locos, de gente que no entendía de economía, que como gente que no tenía expertise en materia o estudios, estuviera debatiendo sobre temáticas tan importantes como lo que es el trabajo, el empleo, que ese era el discurso que establecía la oposición en ese momento. Y vimos, por ejemplo, desde nosotros mismos nos tocó en campaña, inclusive a mí hasta me llegaron mensajes, por ejemplo, del INDAP, donde se establecía, por ejemplo, que la soberanía alimentaria era, no sé, un ejemplo, que el Estado iba a controlar qué se iba a comer, que el Estado prácticamente iba a negar la comercialización de semillas, que si se aprobaba la Constitución, por ejemplo, que iban a terminar los fertilizantes, que el Estado te quería quitar tu agua, que se iban a terminar los derechos de propiedad, que prácticamente si el agua era un bien común, no se podían vender helados, cosas, mucha caricatura Fue salió. súper fuerte el tema de la propiedad del agua. Fue la desinformación que más pegó, ¿no? Exactamente, yo recuerdo un ciertos debates que siguieron en varias radios, inclusive nuestra compañera Camila Zárate fue a un debate en la radio Bio Bio donde salían ese tipo de caricaturas, como que prácticamente asustaban a los agricultores, porque los agricultores son los grandes propietarios del agua, sumándole a la grande industria. Entonces hubo como una campaña muy coordinada por parte de la oposición a esta propuesta constitucional, donde, como te comentaba, llegaban mensajes a los usuarios del INDAP con estos mensajes de información falsa, más todos los afiches, la publicidad que apreciaban los medios de comunicación escritos, televisivos, donde prácticamente se estaba toda la oposición tratando de ocupar todo espacio posible para poder dañar la imagen y prácticamente decir que era una mala propuesta, sabiendo que establecía ciertas propuestas, principalmente en las temáticas de agua, que era uno de los temas que inclusive en las diferentes encuestas que se desarrollaron a nivel nacional eran uno de los temas más sentidos y que más la gente decía que debía estar en una constitución, que era la desprivatización del agua. Sí, bueno, recordarle a la audiencia que se empieza a sumar que estamos conversando con Francisco Camaño, parte de Verde Nativo y del Movimiento por el Agua y los Territorios, y Carolina Vilches del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente Modatima. Ambos fueron convencionales, constituyentes con larga historia también en luchas por la defensa del agua y medio ambiente. Carolina, me quiero quedar contigo y preguntarte un poco. Francisco igual adelantaba temas en relación a agua y medio ambiente, entonces hay muchas falencias que conversar a nivel constitucional en estos temas, y preguntarte cómo podemos avanzar en instituciones que protejan el agua como un bien común, qué es lo que en realidad proponía la Constitución.
Bueno, hay hartos temas ahí estructurales que tienen que ver con el agua. Creo que la gran campaña de desinformación, el miedo invertido en tantas personas, ¿cierto?, de la oposición, ¿cierto?, sobre los agricultores, respecto de la pérdida de los derechos de aprovechamiento de agua, tienen que ver con un interés económico, con esto de la propiedad y con el negocio del agua, que el negocio del agua hoy día, ¿cierto?, genera muchas lucas y claramente los latifundistas, como le decimos nosotros, financiaron una tremenda campaña de desinformación. En cuanto a nuestras principales propuestas constitucionales, tienen que ver efectivamente con la protección del ciclo hidrológico, con la protección de los glaciares. La propuesta constitucional del 22 contiene una protección a los glaciares, pero también una idea de establecer la educación ambiental como un deber del Estado, como una preocupación del Estado frente al cambio climático, frente a toda la cultura del despilfarro que tenemos hoy día, los problemas con los manejos del residuo, con el mismo cuidado del agua. Entonces, creo que uno de los temas que nosotros pudimos proponer en la convención, que cumplimos, como decía Francisco, en poco tiempo, cumplimos con el mandato de elaborar las propuestas. Sin embargo, la implementación de estas propuestas, ¿cierto?, los cambios culturales, las transformaciones, ¿cierto?, respecto de este modelo económico extractivista, van mucho más allá de un proceso constituyente y no había, ¿cierto?, la posibilidad de implementarlo de manera fácil. Hablo principalmente por la desprivatización del agua, ¿cierto? Hoy día mismo lo que es la educación ambiental, lo que es el manejo del residuo, lo que es la descentralización, tiene mucho que ver con hoy día cómo tomamos decisión y cómo democratizamos, ¿cierto?, el uso de los bienes naturales comunes. Y desde ahí yo siento que una de las propuestas que tiene que seguir arriba de la mesa es terminar, ¿cierto?, con la propiedad, con la propiedad sobre el agua. Ya somos el único país a nivel mundial que tenemos, ¿cierto?, en la Constitución la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, y eso claramente, el mercado de las aguas es lo que ha impedido que se puedan generar soluciones, ¿verdad?, a escala local, que se puedan implementar, ¿cierto?, un acceso seguro al agua para las personas y también para los campesinos y campesinas. Entonces, yo creo que sigue vigente la desprivatización del agua, pero también de la mano de la educación ambiental y de la mano de la descentralización, ya que hoy día, por ejemplo, post-constitución, post-propuesta de nueva constitución del 22, se intentó implementar los consejos de cuenca, una propuesta que estaba en la constitución del 22, la propuesta de constitución del 22, y resulta que fue llevado a la Contraloría. Fue reclamado por las juntas de vigilancia, fue reclamado por los titulares de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Por qué? Porque esta iniciativa, según ellos, atenta contra la propiedad, porque la propiedad es la principal viga y es el principal obstáculo para poder implementar soluciones, ya que mientras haya título de dominio por sobre los derechos humanos, por sobre, ¿cierto?, las comunidades, es muy difícil poder priorizar. Afortunadamente hubo una modificación al Código de Agua el mismo año 22, mientras estaba en curso el proceso constituyente, se modifica el Código de Aguas, pero no se desprivatiza el agua, ¿ya? Entonces hoy día tenemos un Código de Aguas del año 2022 que garantiza el derecho humano al agua, pero se mantiene la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Yo creo que la democratización del agua va de la mano de la desprivatización del agua, porque hoy día no se pueden tomar decisiones si tenemos esta propiedad a escala constitucional. Carolina, perdona, a propósito de lo que mencionas sobre el Código de Aguas, las reformas que se hicieron o cómo estamos hoy en día con el Código de Aguas, ¿cómo afecta ahora a las zonas de sacrificio, a las personas rurales? Tal vez Francisco me podría responder esta pregunta e ir complementando con lo que dice Carolina. Sí, tal como comenta Carolina, esta reforma al Código de Agua, hoy día se están haciendo estas implementaciones y reformas. Por ejemplo, se está realizando a través yo pongo el caso acá de la región metropolitana, que se está estableciendo el Consejo de Cuenca,
pero vemos quiénes están participando, por ejemplo, y cuáles son las metodologías, cuál va a ser el resultado de esto. Y sí, claramente se van a hacer estrategias, se van a hacer planes de acción, probablemente se van a fijar políticas públicas tanto a nivel regional como a nivel local, para, como dice Carolina, poder abastecer a las comunidades de agua, o sea, garantizar el derecho humano al agua, que está ratificado en Chile en tratados internacionales, y está ahora en la ley, porque el derecho humano al agua no existía antes de esta reforma. Y por lo tanto, mientras siga esta figura de la Constitución, porque mencionar que a muchos decían rechazar para reformar, esta no, otra sí, una mejor. Entonces hemos visto que los cambios estructurales que aún la gente sigue demandando, tanto los territorios como las organizaciones sociales, aún no han sido resueltas. Y el tema de la propiedad del agua, pese a estas reformas, se mantiene en su corazón, pero también se mantiene la constitución de Pinochet, la constitución del 80, que su foco es el desarrollo económico y también la super protección y garantización de lo que es la protección y el derecho a la propiedad. Entonces, mientras por un lado se están haciendo todos estos espacios para poder tomar ciertas determinaciones a política pública, generar redistribución de agua, empezar procesos de expropiación de agua para poder garantizar el derecho humano al agua. O sea, estamos hablando de que el Estado le está comprando derechos de aprovechamiento que en algún momento fueron entregados de manera gratuita y a perpetuidad cuando fue este proceso de la dictadura y también el inicio de la implementación del Código de Aguas en el año 80, y que por lo tanto eso, por más que se esté trabajando en estos momentos por hacer todos estos planes y trabajos, el fondo del problema no se ha movido, no se ha tocado ni un milímetro. O sea, es cosa de ver el debate parlamentario que tienen la potestad de poder realizar reformas constitucionales. No han entregado ninguna reforma, independientemente del sector político. Uno esperaría que por lo menos del sector más progresista, no sé, por último intentaran ingresar reformas para generar los bienes comunes, como comentaba Carolina, para establecer el derecho humano al agua a rango constitucional, entregar estas garantías que nos permitan una vida digna, pero lamentablemente hoy día se están llevando, como te comentaba, todas estas políticas públicas, todos estos planes, pero las organizaciones sociales están con mucho resquemor porque saben que por más que se estén inyectando recursos para poder entregar propuestas hacia un futuro, sabiendo que Chile va a ser uno de los países más afectados mientras siga avanzando la crisis climática, el tema de fondo es que el derecho de propiedad sigue protegido, existe la concentración de propiedad de derecho de aprovechamiento de agua por los latifundistas, por los grandes empresarios, y nos planteamos una pregunta que yo creo que los que nos están escuchando, lo que probablemente sí que sale alguna nota de esto, es si usted tiene derecho de aprovechamiento de agua. O sea, acá los que tienen derecho de aprovechamiento es muy poco el porcentaje de la población en nuestro país, y que son ellos los que deciden cómo se administra este modelo y en qué se va a gastar el agua. Me refiero a gastar, eso me refiero al uso industrial, al uso económico productivo. Entonces, a modo así como de resolver este tema, es como que por último hicieron el esfuerzo de reformar esta constitución y no se ha hecho absolutamente nada para poder resolver las problemáticas sociales y ambientales que provocaron que Chile estallara, y que hoy día, por más que estén tratando de apaciguar las aguas, o tratando de volarlos la perdiz, como se dice, los temas de fondo, los temas latentes, aún siguen pendientes. Y preguntarles ya para finalizar, en realidad, cómo estas luchas continúan hoy a través de movimientos como los que ustedes integran, Modatima y MAT, más allá del papel. Tal vez si pudiera primero responder Carolina y luego Francisco. Bueno, agradecer la invitación al programa, decirles que no fue fácil perder, que cuando fue el rechazo hace 2 años del plebiscito de nuestra propuesta constitucional, si bien aprendimos muchas cosas, también nos dimos cuenta que era una derrota cultural, y también nos dimos cuenta que muchas veces en la derrota se ven los y las convencidas, ¿ya? Y tras esta derrota estamos cada vez más convencida de lo importante que es trabajar a escala local, territorial, tener iniciativas locales. Nosotros como Modatima estamos trabajando en un proyecto de brigadas de emergencia climática en el Gualmapu y también en Placilla de Peñuela, en Valparaíso,
y estamos trabajando por la restauración ecológica post mega incendios que nos afectaron. A nosotros se nos quemó la casa, nos quemaron todo el barrio, en Miraflores Alto, en Achupaya, allá en... Bueno, cruzó todo el periurbano, ¿cierto?, del Gran Valparaíso, con Viña, Quilpué, y hoy día estamos trabajando por la restauración ecológica, estamos trabajando por la educación ambiental, y también sabemos que nos falta mucho diálogo como sociedad, sabemos que nos falta mucha educación ambiental. También tenemos unas conversas pendientes sobre el voto obligatorio, por ejemplo, ¿cierto? Cómo ir a votar, cómo participamos de las instituciones. Hoy día hay una ley de humedales que también nos está ayudando mucho como movimiento para poder valorar, ¿cierto?, localmente los cuerpos de agua y protegerlos de todo lo que es la contaminación, la sobreexplotación, y creo que ha sido una herramienta que hay que usar para poder proteger las aguas, los humedales, los glaciares, ¿cierto? Y también, bueno, creo que el camino también es insistir, persistir, ¿cierto? Y seguir trabajando por una constitución o por una reforma constitucional que devuelva el agua a la tierra y que devuelva el agua a los territorios y que termine con el negocio de las aguas en Chile. Más allá del derecho humano al agua, ¿cierto?, está el cuidado del ciclo del agua y está terminar con el negocio del agua. Creo que para nosotros como movimiento de la defensa en el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, nos dolió mucho que el bullying contra Petorca, por ejemplo, cuando se decía, bueno, Petorca votó rechazo, todo Chile votó rechazo, muy pocas comunas ganó el apruebo. Nos dimos cuenta de lo difícil que es, ¿cierto?, la desinformación, la falta de educación cívica, lo difícil que fue hacerlo en pandemia, lo difícil que fue hacerlo, ¿verdad?, en un corto tiempo y con poco apañe de medios de comunicación. Ustedes fueron uno de los pocos medios y espacios, ¿cierto?, en donde pudimos explicar las propuestas. Entonces, hoy día, seguir con las propuestas están, lo difícil es la implementación, ¿cierto? Y hoy día yo creo que tenemos que pensar mucho más allá del papel, como decían ustedes, tenemos que pensar en la implementación para luego llegar a una nueva propuesta constitucional o a un proceso de reforma que sí podamos sostener. Eso. Muchas gracias. Y Francisco, desde el movimiento del agua, por el agua y los territorios, ¿qué visión tienen? ¿Cómo continuará la lucha hoy a través de los movimientos? Bueno, aún recuerdo ese rechazo que hubo, ese silencio, donde por más que ganó una mayoría, hubo un silencio en las calles. Yo recuerdo mi barrio, yo vivo en la comuna del Monte, y nadie salió a celebrar el rechazo. O sea, ¿qué ganó Chile con esto? ¿Qué ganó nuestros pobladores, los trabajadores? No ganaron absolutamente nada. Primó la desinformación, y mientras exista, como dijo Carolina, la concentración de medios de comunicación, donde las voces de los territorios y no las voces que nos imponen los medios de quienes dominan nuestro país, lamentablemente vamos a estar escuchando que las voces de los expertos, las voces de gente que lleva muchos años haciendo política y que son los mismos que han provocado o que provocaron en su momento que Chile estallara en un estallido social. Los mismos que hoy día nos llaman a la calma, a que los cambios tienen que esperar, a que había que presentar una mejor propuesta, sabiendo que hubieron dos procesos constitucionales, uno que en realidad pasó desapercibido, como que no dejó nada sustancial en este proceso. Seguimos trabajando desde el territorio, haciendo cabildos, inclusive con Modatima este año y el año antepasado, pasado y antepasado, realizamos la Marcha por el Agua, que se realiza a nivel nacional, y nosotros acá en Santiago partimos desde lo que es Plaza Italia hasta lo que es el Metro Santa Lucía, donde se termina con un acto cultural, también invitando a las personas que se quieran sumar a esta actividad que se realiza todos los años. Eso. Haciendo actividades con los territorios, haciendo comunidad, haciendo crecer el tejido social, porque pese a que fue una derrota cultural, donde pensábamos que Chile había despertado, pero nos dimos cuenta que quienes habíamos despertado y que estábamos defendiendo este proceso, que estábamos y entendíamos la importancia de lo que se estaba desarrollando y qué cambios
proponían y se podrían implementar, son los mismos que hoy día siguen en la calle, que siguen en la lucha y que saben que desde el 2019 a la actualidad nuestros problemas no han sido resueltos por la clase política, independientemente del sector político, porque se pueden llegar a acuerdos, pero no han sido capaces de, por último, como dije anteriormente, entregar las reformas. Si el texto está ahí, es la respuesta, es lo que nosotros pudimos recabar de los territorios, tanto con procesos constitucionales que se llevaron a cabo, como también la recopilación de los cabildos y asambleas que se levantan desde el estallido social, donde se busca y se pretende que gran parte de los problemas que hoy día nos afectan y que han sido trancados por la clase política, nacen desde esta constitución, que prácticamente no nos garantiza derechos, que defiende la propiedad privada. No estamos hablando de la vivienda de nuestros vecinos, estamos hablando de la gran propiedad, de los que concentran la propiedad, y también la propiedad del agua, de los bienes naturales, de ver cómo en Chile, desde sectores de alta montaña, valles, ríos tienen propietarios, y que esa realidad no ha cambiado en ni un milímetro. Solamente se ha establecido el derecho humano al agua, se han hecho ciertas propuestas para garantizar aquello a través del proceso de expropiación y distribución del agua, donde el Estado tiene que pagar a los grandes propietarios algo que fue entregado de manera gratuita y a perpetuidad. Y es por eso que yo hago el llamado a no desanimarse, a que seguir en la lucha, porque esto no ha sido resuelto y que los temas latentes, que todavía siguen siendo problemas y que siguen saliendo en las noticias de nuestros territorios, no tienen solución hasta el momento. Así que yo saludar a Carolina también, agradecer este espacio. Nosotros seguimos trabajando en el territorio, sabemos que en estos años no se ha ganado mucho y que es insuficiente para lo que es el país que queremos construir. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Carolina, por esta entrevista. Estuvimos hablando con Francisco y con Carolina de Movimiento, se me perdió, perdón, de Verde Nativo y del Movimiento por el Agua y los Territorios, Francisco Camaño, y Carolina Vilches del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima. Muchas gracias a ambos por esta entrevista y por conversar con Radio JGM. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, saludos, que estén muy bien. Chau, chau. Saludos, un abrazo, muchas gracias.